Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir aquí nueva edición de La Lengua Desatada para seguir hablando de la lengua desde muy diversos puntos de vista, como hacemos siempre. Verán, hoy tengo que presentarles el tema, es un poco delicado, porque vamos a hablar de cómo nos referimos, de cómo utilizamos el léxico relacionado con el sexo, cómo nos referimos a los órganos sexuales, por ejemplo. Siempre para referirnos de una manera que no resulte malsonante, vamos buscando recovecos, eufemismos, en fin, y entonces hablamos pues de nabos, de setas o hablamos de hacer el amor. Son maneras de decir todas estas cosas de un modo que, en fin, no suene mal. Hoy vamos a hablar de eso, de léxico erótico, y también hablaremos de otras cosas, por ejemplo, de nombres propios desde el punto de vista histórico, y vamos a hablar de cómo enseñar ortografía utilizando las nuevas fórmulas que tenemos a nuestro alcance, como son, por ejemplo, las redes sociales. Y de todo eso sabe mucho nuestro invitado de hoy, el filólogo Vicente Marcet. ¿Qué tal estás, Vicente? Muy buenas. Muy bien, buenos días. Gracias por venir al programa para hablarnos de todas estas cosas, porque tienes una perspectiva bastante amplia de muchos temas. Yo acabo de mencionar algunos de ellos. Tú eres filólogo y desarrollas tu tarea sobre todo en el ámbito de la didáctica de la lengua, ¿no? De cómo enseñar a los que luego van a enseñar, ¿no? Sí. Esa es tu área de trabajo fundamentalmente. Sí, tanto los que van a ser maestros de infantil como de primaria o de secundaria o profesores de español como lengua extranjera. Así que... Esa es una de tus líneas de trabajo, aunque otra, como digo, es sobre todo la historia de la lengua, ¿no? Has estudiado mucho la historia de la lengua también desde diversos ángulos. Sí, además mi tesis doctoral fue sobre historia de la lengua, sobre concretamente leonés medieval, y pues precisamente estudiando esos textos medievales es donde me encontré con algunas palabras que en un principio te sorprenden, ¿no? En fueros o en otros textos pues aparecen palabras o expresiones como jodido por el culo, ¿no? En plan eso te lo encontraste, pero ¿en textos de qué tipo? Sí, en textos legislativos, cuando se imponían determinadas multas, decía pues el hombre que jodiera a otro por el culo pues tendrá que pagar pues X. Entonces, son expresiones que ahora igual se consideran bastante vulgares, claro. Pero bueno, en la Edad Media, en el siglo XII o XIII, XIV, lo encontrábamos en textos pues, totalmente oficiales, entonces bueno, de ahí también surge la... Caramba, ahora que somos tan políticamente correctos con todo, ¿no? Eso imagino que sí te llamó mucho la atención el que aparecieran documentos oficiales, porque esa era mi primera pregunta, el decirte, oye, ¿cómo te has metido en semejante berenjenal, no? O sea, que más o menos te salió el encuentro, por lo que me cuentas. Sí, bueno, también es cierto que durante la carrera, también a veces en las asignaturas de lingüística, sociolingüística, recuerdo también teníamos que hacer trabajos sobre el lenguaje de los jóvenes y mucha gente pues ponía como ejemplo pues que los jóvenes usan mucho palabras malsonantes, pues puta o picha, decían pues picha por ejemplo es que aparece ya en el siglo XII, o sea, son palabras que pensamos que muchas de ellas pues son de origen bastante reciente, pero muchas de ellas se usaban ya en latín, en la Edad Media, o sea, también de ahí pues mi curiosidad por analizar un poco el origen de este tipo de léxico, que se considera un poco tabú, lógicamente, pero que es muy curioso. Es verdad, es algo, como yo decía al principio, pues que siempre buscamos una alternativa para no referirnos a los órganos sexuales exactamente o a los actos sexuales, ¿no? Sí, buscamos siempre una manera de buscar algo que de algún modo nos remita a ello, ¿no? El eufemismo es lo que está a la orden del día, ¿no? Sí, y precisamente, bueno, ahí en cuanto al léxico erótico, pues hay estas dos variantes, el eufemismo, ¿no? Que es el que usamos nosotros en, digamos, situaciones más formales, para evitar determinadas palabras, pues se usan otras más neutras, pues como las partes o la entrepierna, pero luego también tenemos todo lo contrario, que sería el disfemismo, usar palabras que se consideran particularmente vulgares, ¿no? Pues, que encontramos más en situaciones más informales, como puede ser la literatura erótica o pornográfica, que sí que es muy frecuente ese tipo de palabras. Claro, que ahí se llama a las cosas con un nombre, sea o no malsonante o vulgar. Se busca en ocasiones casi lo más vulgar posible, pues, o bien para despertar la risa o para otro tipo de sensaciones. Aquí en Salamanca, por ejemplo,
tenemos los típicos chochos. Esto le hace mucha gracia a la gente que viene de fuera y no tiene ni idea, ¿no? Dice, típicos chochos, y dice, ¿pero esto qué es? O, por ejemplo, en algunos puntos de la provincia, sobre todo, a los altramuces se les llama chochos, ¿no? Esa palabra, chocho, yo tuve noticia de ti, de que habías investigado esto, precisamente porque estabas dando una charla, una conferencia, y detrás tenías una diapositiva así en grande donde ponía esta palabra. Y digo, pues se ve que este señor ha investigado sobre estos términos y nos puede hablar de ellos. Esta palabra que yo digo, bueno, es verdad que todo el que viene a Salamanca dice, ¿pero qué vendéis aquí? ¿Qué es esto, no? ¿Hay más términos para los órganos femeninos que masculinos? No, por lo que he investigado yo, pero estas investigaciones se circunscriben principalmente a los siglos XVII y XVIII y también XIX. En esa época hay muchísimas más palabras para los órganos masculinos que para los femeninos. Así como para los masculinos podemos encontrarnos pues, prácticamente unos 100 términos. ¿100 términos? Así, hablando en bruto, para los femeninos muchísimos menos, pues quizá la proporción es 10 a 1. O sea que sí que habría que investigar porque, bueno, pues la hipótesis quizá que yo mantengo es que, bueno, sobre todo las principales palabras que se emplean se basan en usos metafóricos. Entonces, claro, normalmente se emplean muchas palabras para referirse a los órganos masculinos, bueno, al pene concretamente, no pues de esa forma alargada, pues en la realidad, claro, digamos, que decía yo, pues un nabo, claro, o cualquier cosa que sea alargada. Hay muchísimas cosas alargadas, en el ámbito sobre todo pues de los vegetales o de las frutas, ¿no? Pues encontramos nabo, pepino, zanahoria, muchísimas más. También en el ámbito de las armas, es muy habitual también, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, usar nombres de armas para referirse al pene, o también pues cualquier instrumento que fuera alargado o redondo, pues como viga, mástil, cirio, es muy habitual. En cambio, claro, para el órgano sexual femenino, pues ahí es más impreciso quizá encontrar un referente, y casi todas las palabras que se usan remiten a la acepción de agujero, y poco más. Bueno, o a los vegetales o animales, ¿no? También encontramos algunos, pero hay muchos menos. Para el caso de los vegetales, como tendríamos la voz que viene del catalán figa, que sí que lo encontramos, a veces también de figa forma... como higo. Higo, sí, sería el equivalente. También tenemos jardín, se suele usar de forma eufemística. También, en los textos literarios, que es decir, sí, en esa época. En las poesías que se escriben, pero y poco, también, bueno, encontramos ojal, también ojete, también para referirse a ambos orificios. Entonces, pues sí que es cierto que, bueno, también en el caso de los animales es muy curioso, bueno, tendríamos el caso de conejo, ¿no? Que es la forma más extendida. Se pensaba en un principio que podría ser una metáfora por la apariencia del animal, el pelaje del animal y el órgano femenino, pero últimamente hay algunas investigaciones que sostienen que la palabra conejo vendría de cuniculum en latín, que significaría madriguera en el español en el latín de la península ibérica. Entonces, madriguera, tendríamos otra vez esa noción de agujero donde se mete el conejo, entonces en este caso tendríamos una metáfora funcional por el término conejo. Pues lleno de curiosidades, ¿no? Este mundo de cómo se denomina a los órganos sexuales, y yo hablaba también antes de esta forma eufemística de decir hacer el amor, ¿no? También hay palabras específicas para el acto sexual en sí que aparecen en los propios textos, ¿no? Antes has puesto un ejemplo y sí, supongo que hay muchos más, ¿no? Joder, que ahora pues actualmente está considerada bastante vulgar y malsonante, pero bueno, es la palabra que viene del latín y que en un principio pues se usó de forma, digamos, totalmente neutra, y eso pasa bastante con muchos términos que en un principio empiezan a usarse de forma eufemística, buscando de forma metafórica, pero posteriormente con el uso el eufemismo se convierte en disfemismo y pasa a ser también una palabra malsonante. Y nuevamente la lengua, los hablantes tienen que buscar nuevas metáforas, nuevos eufemismos, ¿no? Para reemplazar a los que han dejado de ser eufemismos. Y sí que es cierto, de hacer el amor, curiosamente, eso no aparece prácticamente en la literatura erótica de los siglos XVIII y XIX. Pero esto es más moderno, ¿no? Eso de hacer el amor es una cosa relativamente más moderna. bonito, porque ahí siempre nos encontramos con joder, empujar también. Se suele apretar,
Siempre también en muchos casos son términos que hacen mención, digamos, a ciertos actos de violencia, ¿no? Pues, bueno, ahora se dice empotrar, ¿no? Que es como antes se empotraban muebles. Pues siempre hay, ¿no?, esa alusión a cierta fuerza o cierta lucha, ¿no?, que es para describir. Bueno, y la palabra follar sexual tiene que ver con el fuelle, ¿no? ¿O no? Tiene bueno, que ver con el... Hay varias propuestas, también tendríamos el folgar, también algunos la quieren que es como divertirse, entretenerse, entonces hay varias también propuestas. Hay varias teorías, ¿no?, de dónde viene esa palabra, que ahora es, bueno, es tan malsonante, tan vulgar, pero que, bueno, nos parece muy curioso también traerlo a colación, pues para saber de dónde vienen estas palabras, que muchas, como nos dices, ya tienen su origen en términos latinos o griegos. Sí, ¿no? Además, curiosamente, pues quizás las palabras más habituales que empleamos ahora, las más neutras, que serían pues pene o vagina o vulva, son palabras que aparecen de forma muy tardía. Sí que es verdad que tienen su origen en latín, pero que no en la lengua, digamos, común o incluso en textos médicos o científicos no se empleaban sino hasta el siglo XIX, sobre todo, cuando la medicina, digamos, pues es cuando adquiere un nuevo impulso. Ahí surgen multitud de tratados y es cuando se recuperan este tipo de palabras. Por ejemplo, creo que es vulva en un principio, en latín se usaba en el ámbito de la gastronomía para referirse a los órganos genitales de las cerdas. Es decir, y de ahí pasa a usarse de forma despectiva al órgano de la mujer, pero bueno, ahora en la actualidad pues es el término neutro, el término, digamos, médico, que se usa sin ninguna marca. Tú lo has dicho, más neutro y al que se refiere pasaría también con pene, pues pene en un principio en latín tenía significado de rabo del animal, ¿no? Y ahora pues lo asociamos como la voz neutra, de hecho ahora se usa rabo como de forma disfémica, la forma más para referirse más malsonante al pene, cuando en un principio pene pues significaba rabo. Las curiosidades de la lengua, cómo van cambiando las cosas que en un momento suenan mal, después suenan bien, y cómo va evolucionando históricamente una palabra. Bueno, es un tema desde luego muy interesante, sobre el que no sé si ha investigado mucho o poco, me da la impresión de que no demasiado, hay muchísimo que investigar, y pocos estudios, o relativamente pocos estudios sobre el tema. Quizá a lo mejor por esa noción de tabú, lógicamente, pues sentarte ante un auditorio de 20 o 50 personas, incómodo, hablar de coños, pues igual no... Aunque bueno, tú por ejemplo esto lo has explicado en la Universidad de la Experiencia, que es, para quienes no os vean y no sepan, son actividades, clases que se hacen expresamente para personas mayores de 55, que a mí no me parece tanto, pero bueno, para mayores de 55, la Universidad de la Experiencia, y tú has explicado esto pues para gente a partir de ahí hasta los 90 o los 90 y tantos, ¿no? Y en fin, nadie se escandaliza por hablar de esto, pero no resulta cómodo muchas veces, entiendo, ¿no? Empezar ahí una charla y poner detrás un panel, una diapositiva donde aparecen todos estos nombres. Bueno, aparte de eso te quería preguntar por otras cosas que has investigado. Una de ellas, también lo has hecho en perspectiva histórica, es la del nombre propio. Es verdad que ahora estamos en tiempo de Jonathan y Jennifer y Christian, pero también vuelven los nombres tradicionales, ¿no? Manuela, Manuel, Pedro, Pablo, María. Hay un poco ambas líneas, ¿no? Y históricamente tú has estudiado los nombres y muchos de ellos ya son, pues, de hace siglos, de la propia Edad Media, ¿no? Sí, o antes, de hecho, y creo que, como ya he dicho, enlazando con el tema anterior, uno de los primeros apodos o apellidos que se registran en castellano es Picha Feliz. Había un señor que se llamaba Pedro Picha Feliz. ¿De apellido? Sí, bueno, de apellido, de apodo, lo que fuera, porque los apellidos era un concepto ahí también bastante... Primero empezaron siendo apodos en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto, la inmensa mayoría de los nombres que usamos en español, bueno, es cierto que ahora cada vez menos, pero sí casi todos proceden del latín. También es cierto que en muchos casos es del latín, los ha tomado a su vez del griego, que el griego a su vez los puede tomar del hebreo, o del arameo, como ciertos nombres, Teresa, también el caso de Juan, que vendría de Yocanaán, de esa forma. Entonces muchos nombres sobre todo de procedencia bíblica son los que perduran, porque en latín teníamos muchísimos más nombres, pero digamos, una vez que se expande el cristianismo en la península ibérica o en toda Europa, pues tienden a predominar los nombres más religiosos, y concretamente en la península ibérica, en la Edad Media, Juan era con una clara mayoría, era el nombre más empleado.
También es cierto, había varios reyes en la península ibérica con el nombre de Juan, muchísimos papas con el nombre de Juan, no sé si nos hemos quedado por el 23, muchísimos santos y santas, Juan y Juana, entonces sí que teníamos Juan también, Pedro, ¿no? Por San Pedro también es casi el segundo nombre que llevan más personas durante la Edad Media. No tenemos otros nombres, curiosamente. Francisco es un nombre muy usado en la Edad Media, que Francisco vendría del italiano, que era digamos, el nombre con los que los italianos se referían a la gente proveniente de Francia, bueno, a los francos. Entonces, bueno, de ahí luego pasa a la península ibérica. Y luego tendríamos otros nombres que sí de procedencia germánica, de cuando los distintos pueblos germanos se asientan en la península ibérica, pues también quedan varios nombres, como Álvaro o Alberto. Son nombres así también bastante sonoros que etimológicamente hacen referencia al ámbito bélico, a la guerra o a la valentía de las personas. Que son nombres que ahora sí que se vuelven a utilizar un montón. También es cierto, luego hay otros nombres que eran muy frecuentes en la Edad Media y ahora han permanecido solo como apellidos. Caso de Gil o García, en la Edad Media eran nombres de pila, pero ahora se conservan como apellidos. García como nombre. Sí. Igual, por ejemplo, Martín lo hay como nombre. También, algunos tenemos, o Pascual, que lo encontramos ahora como nombre y como apellido, también es cierto que Pascual ahora es menos frecuente. Pero sí que es cierto ahora, principalmente a partir del siglo XX, pues también con todas las difusiones de pues la televisión o pues las modas, también a raíz de las telenovelas, en muchos casos eso propició, pero ahí hay compañeros de la Facultad de Filología que saben más que yo, eso ha propiciado que numerosos nombres, quizá más habituales en Hispanoamérica, pues empiecen a ser más usados en la península, ¿no? Pues sí, vienen muchas veces de ahí, de las novelas, ¿no? Jennifer, que decía yo. Jonathan, que son también nombres como muy sonoros. ¿no? Bueno, el nombre propio, las curiosidades de dónde vienen en el pasado, muchos de ellos y hoy siguen estando de plena moda, como tú decías, Álvaro, Alberto, son nombres que hoy día los tenemos pues muy frecuentes. Y otra de tus líneas de trabajo, en la que has tenido muchas publicaciones, algunas tuyas particulares y otras conjuntas, tienen que ver con la enseñanza de la ortografía. Esto me parece muy curioso, porque en este programa hemos hablado otras veces de eso, de la ortografía y del valor que se le da en la escuela. Y tú has buscado estrategias para que los maestros, cuando enseñen la ortografía, hombre, pues que no tiren del ejercicio típico que hacíamos antes, de aquí hay que rellenar con B o con V, esto lleva H o no la lleva, ¿no? Tú dices, pues las redes sociales, que es lo que entienden los chicos, ¿no? Y las chicas, los jóvenes. Sí. ¿Y qué tal ha funcionado eso? Pues creemos que bien, ¿no? Sí que estamos varios compañeros de la Facultad de Educación los que a veces intentamos pues, buscar nuevas estrategias y nuevos instrumentos para, digamos, hacer la ortografía más amable, ¿no? Para los estudiantes. Quizás es un aspecto en el que en un principio echa más para atrás, ¿no? Por las reglas de ortografía, ¿no? Ya la palabra regla ya en un principio ya eso te echa para atrás. Sí. Entonces, bueno, pues sí que es cierto, es muy importante, porque como dicen siempre, la ortografía es la carta de presentación de una persona, ¿no? Dice mucho del nivel de formación de esa persona. Entonces consideramos que es muy importante. Entonces, pues, por ejemplo, la última propuesta que hicimos era usar Twitter, ¿no? Pues diseñar tweets con los que reflejar una norma de ortografía. También lo estamos haciendo pues, con otros aspectos de la gramática o de la literatura, entonces intentamos eso, pues luego potenciar que los estudiantes se lean la ortografía de la Real Academia, teniendo en cuenta que van a ser los futuros maestros, también ellos que seleccionen aquellas reglas que les parezcan más curiosas o más complejas, que busquen una imagen a modo de ejemplo, lógicamente un ejemplo, y que se lo difundan a través de las redes sociales, pues sobre todo, bueno, Facebook, que cada vez lo usan menos los jóvenes. Pero bueno, y más ahora, en Twitter, ¿no? Ahora Twitter también, ahora cada vez lo están usando menos a favor de Instagram. Es verdad, ahora, Instagram también es... Pues también cada vez se usa menos Instagram y ahora empieza a usarse más TikTok. Es decir, esto hay muchísima velocidad en cuestión de pocos años. Una red social mayoritaria es reemplazada por otra, entonces hay que estar muy puesto, muy al día, porque enseguida te quedas obsoleto. No, está muy bien, porque eso sí que llega ese mensaje llega mucho más, o sea, a través de TikTok, que lo ven todos los chicos, pues que les llegue alguien hablándoles de una cuestión relacionada con la ortografía, pues hombre, les llega
y otras cosas desde luego les quedan muy lejanas. Y es curioso también porque se dice que de tanto enviar mensajes de texto, enviar mensajes de WhatsApp o a través de las redes, lo que estamos haciendo es cargarnos toda la ortografía porque llega un momento en el que esos jóvenes ya no saben si realmente esto lleva H o no, porque cuando lo escribo en un mensaje yo la H la quito porque no pinta nada, la G y la J para qué, B y V qué más da, ¿no? Con eso también se contrarresta un poco. Sí, que ahí curiosamente estamos volviendo a la forma de escribir habitual en la Edad Media, donde las H's iban y venían, la B y la V teníamos confusiones continuas, a veces pues, se prescindía de algunas vocales, también no teníamos signos de acentuación, tampoco había signos de puntuación, la mayúscula prácticamente no se empleaba, con lo cual estamos, ¿no?, otra vez volviendo al pasado. ¿No? Nada está moderno, no, en absoluto, eso ya lo practicaban los romanos en muchos casos. Entonces, sí, digamos la inmediatez de la comunicación, o también, ahora ya menos en WhatsApp, pero cuando teníamos los antiguos mensajes de texto, SMS, tenías no sé cuántos caracteres eran, ahí había que ahorrar, entonces ahorrabas quitando cosas. Entonces yo creo que sí, eso ha contribuido a este abandono de las reglas ortográficas, que sí que es cierto que cada vez se notan más. O sea, pues a lo mejor es verdad que hay que reenganchar a esta gente con su lenguaje, ¿no? Intentábamos motivarlos en plan, pues el que más retweets tenga, pues un añadido eso en la calificación final de la tarea, o el que tenga más likes, no, también es una forma de potenciar y que ellos vean pues, que también hay formas divertidas de enseñar y de aprender la ortografía. Bueno, y también que aprendan diferentes registros, ¿no? Que sepan que no es lo mismo comunicarse de unas maneras que de otras, igual que no hablas de la misma manera cuando estás conversando con los colegas que cuando vas al médico o estás con un señor mayor, una señora mayor, ¿no? Es diferente. Sí, pues, y en eso mismo también estamos insistiendo muchísimo porque es algo que también se está perdiendo. Es decir, la necesidad de que existan varios registros, porque en cada situación exige un registro lingüístico, eso a muchos estudiantes ves que les cuesta, no saben distinguir. Entonces es también muy importante trabajar sobre eso. Pues qué buena tarea también esta que hacéis intentando llegar con la norma a quienes por definición y por lógica están en contra de todas las normas, así que nos parece muy interesante que esto llegue a las aulas y busquéis esas estrategias para llegar a ellos. Bueno, y antes de terminar, en estos 2 minutos que nos quedan, te voy a pedir, como a todos los invitados, Vicente, que nos traigas una recomendación de un libro. Yo ya sé que esto es difícil porque uno dice, uno solo, pues yo te he pedido que me traigas uno y también que me traigas una palabra. Vamos primero con el libro. ¿Qué me quieres recomendar? Mira, es el último que he leído, que es El manuscrito de piedra, también de Luis García Jambrina, que fue también profesor mío cuando estudiaba filología hispánica aquí en Salamanca. Es un libro además muy interesante porque está ambientado en la ciudad de Salamanca. Tendríamos al supuesto autor de La Celestina, Fernando de Rojas, al que le encargan un caso de asesinato, aquí relacionado también con la muerte del príncipe Juan, de los reyes católicos. Entonces, vamos, es uno de los libros que más me ha enganchado y creo que es una lectura muy es una amena. Forma preciosa de pasear por Salamanca, porque además pasear por nuestra historia, hay cosas que son referencias a varios monumentos, algunos que ya no están, pues aquí estaba la iglesia de San, entonces resulta muy... El manuscrito de piedra, luego ahí, como sabrán los espectadores, ha continuado del manuscrito de piedra, el manuscrito de fuego, el manuscrito de aire agua, y el de niebla, creo que es el último, ¿puede ser? No sé, ahora mismo no recuerdo, pero es la saga de este personaje que es Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, pero que aquí es un investigador y va descubriendo lo que pasa con distintos misterios. Y por último, mira, ya tengo aquí preparado el papel, Vicente, porque queremos que tu palabra se quede también aquí en nuestra caja de palabras especiales por algo. ¿Qué has pensado para traerme? Como hemos empezado hablando del léxico erótico, yo había previsto la palabra nalga. Nalga. Porque además es una de las pocas palabras precisamente que pasan del leonés al léxico general del español. Y se cree que es una voz de procedencia leonesa, esa terminación, esa L ahí de nalga. Entonces me pareció que era muy oportuno, ya que estamos en el antiguo reino de León, pues buscar una palabra de léxico erótico. Muy oportuno, desde luego, por esa relación histórica que acabas de traer con el leonés y porque realmente suena bonita.
O sea, nalga como palabra, como la sonoridad que tiene, muy bonita, ¿no? Luego las habrá de todos los colores. En fin, nalga, aquí se queda en nuestra caja especial. Es la palabra que ha elegido Vicente Marcet, que es nuestro invitado de hoy en La Lengua Desatada, al que le agradezco muchísimo este recorrido y que nos hayas traído explicaciones sobre algo que es tan tabú y que tú tratas con esta naturalidad como debe ser. Muchas gracias, Vicente, por haber venido. Gracias a ti. Nosotros vamos a dejarlo aquí, pero la próxima semana más. Nos esperamos, nos vemos aquí en La Lengua Desatada. Adiós.